Bien, vamos a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 1 al verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 1 hasta el verso 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La historia que acabamos de leer es la historia de un hombre que se llamaba Zaqueo, ¿verdad? Cuya profesión o cuyo trabajo era cobrador de impuestos en tiempo del Imperio Romano. Y Zaqueo significa en sí, o quiere decir justo, ¿no? Pero este hombre no era justo en ninguna manera, ¿no? No hacía honor a su nombre como lo decía, sino todo lo contrario, ya que los cobradores de impuestos, su trabajo era cobrar los impuestos de los judíos, pero además de eso les cobraban, diríamos, en exceso o más de lo que correspondía. Y mientras más ellos cobraban, más ganaban. Además, ese puesto que ellos tenían, ¿no? Era un puesto que se lo daban los gentiles, ¿no? Entonces, siendo judío, trabajar, diríamos, para los gentiles era casi como una abominación. Entonces, Zaqueo no era bien visto, ¿no? Como aquí al final dice, no todos se escandalizaban porque Jesús ha ido a casa de este Zaqueo, aquel que era pecador, ¿verdad? ¿No? Y aunque Zaqueo era un renegado a juicio de los judíos, sin embargo para Jesús era un pecador precioso, ¿no? Y es interesante ver, ¿no? En este pasaje, es quizá el único lugar donde el Señor Jesús se autoinvita a la casa de un pecador, ¿no? Primeramente debemos de entender, ¿no? Que los cambios que podemos ver al final de este pasaje obrados en el corazón de Zaqueo se deben a que Zaqueo pudo rendirse a las palabras llenas de gracia del Señor Jesús, ¿no? Y los cambios o las decisiones de su vida respondían a un corazón que entendía el perdón del Señor Jesús y quién estaba delante de él, ¿no? Por eso, como nombre de esta predicación, yo decía el hombre pequeño que fue grande, ¿no? Entonces, vamos a ver primero en este verso 1 al 4, un hombre pequeño que tenía curiosidad por conocer a Jesús, ¿no? Hay un dicho que se dice, la curiosidad mató al gato, y parece que así fue con la vida de Zaqueo. Él quería ver a Jesús para finalmente terminar rendido a los pies de Cristo, ¿verdad? Zaqueo, como ya dijimos, era jefe de los publicanos y rico, ¿no? Él procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Además, como era pequeño de estatura, pues no había manera, ¿no?
Y corriendo, dice verso 4, corriendo delante, subió a un árbol para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. Y que podamos entender la acción de este hombre, debemos de conocer y saber que en el Oriente era muy raro ver a un hombre adulto correr, y especialmente si se trataba de un funcionario del gobierno. Sin embargo, Zaqueo corrió por la calle como si fuera un niño, siguiendo un desfile y hasta que se subió a un árbol. La curiosidad es, por cierto, característica de la mayoría de los niños. Los niños son curiosos, quieren saber qué es lo que está pasando. Y Zaqueo, quizá en esta actitud casi como de un niño, le está corriendo, sin importar su trabajo, sin importar su posición, sin importar su edad, sin importar el qué dirán los demás, ¿no? Él corría porque él quería saber quién es Jesús. Juan Calvino escribió: la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Este es a menudo el caso, y por cierto que lo fue en Zaqueo. Y la curiosidad, si preguntamos a muchos de los creyentes qué los llevó a Cristo, encontraremos entonces muchas expresiones como: me invitaron alguna vez a la iglesia y tenía curiosidad de saber cómo era, y por eso fui. O me invitaron a casa iglesia y quería saber cómo es, tenía curiosidad de ver y cómo es y fui. Alguna vez un joven me dijo, ¿no?, cuando se le preguntó cómo había venido a los pies de Cristo, y me dijo: pastor, es que yo tenía curiosidad de saber qué es lo que hace que tengan tanto aguante los cristianos para aburrirse tanto tiempo yendo a la iglesia y aguantando 1, 2 o 3 horas sin aburrirse. Entonces yo tenía curiosidad y yo fui para ver cómo es. Y 10 años después él me decía, y yo me preguntaba, decía: ¿y tanto aguante tiene aquel curioso que vino para ver cómo era y 10 años después sigue asistiendo a la iglesia para estar con los aburridos, ¿no? Entonces, es la curiosidad lo que a veces motiva, y lo que motivó en el caso de Zaqueo, ¿no? ¿Por qué tanta muchedumbre? ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? ¿A quién están siguiendo? O de repente, ¿que me estoy perdiendo? ¿No? Y si nos ponemos a pensar, ¿no?, aquí en la lectura dice que él era jefe de los publicanos y rico. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, cómo un hombre que era rico estaba corriendo como en la calle como un pordiosero que necesita algo y va tras lo cual le es necesario. Y como un hombre rico que quizá están cubiertas todas sus necesidades, pero lo vemos corriendo porque él tiene esta curiosidad de saber quién es Jesús. Y también podemos pensar en cómo Jesús podía atraer a las multitudes y podían correr tras de él no solamente pobres o pecadores, sino hombres ricos también. Y en la actitud de Zaqueo podemos ver lo que cumplida de repente lo que Jesús había dicho en Lucas 18:17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tal vez más que cualquier otra cosa es el orgullo lo que impide muchas veces que gente próspera confíe en Jesucristo. Sin embargo, encontramos a un hombre rico buscando a Jesús. Un hombre rico corriendo como un niño. Lo segundo, aquí podemos ver que un hombre buscado o un hombre buscador o buscando es hallado. El verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo pensó que estaba buscando a Jesús,
Pero Jesús lo estaba buscando a él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Por naturaleza, el pecador no busca al Salvador, ¿no? En Génesis nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos se escondieron y era Dios quien les estaba buscando. Y cuando vemos en la vida de Jesús, ¿no?, cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, Él fue quien buscó a los perdidos. Y hoy el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, también los está buscando. Zaqueo está buscando a Jesús porque él tiene curiosidad. Sin embargo, el Señor Jesús sabe que en ese hombre hay una necesidad mayor, ¿no? En este verso 5 el Señor Jesús le dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Quizás Zaqueo no se daba cuenta, pero el Señor Jesús conocía, ¿no? Y tampoco sabemos cómo obró Dios en el corazón de Zaqueo para prepararlo para este encuentro con Jesús. En Lucas 5:27 encontramos Leví, el ex publicano del relato de Lucas 5:27. Quizás sería uno de sus amigos, también era publicano. Le había hablado a Zaqueo acerca de Jesús, no lo sabemos. Estaba orando por Zaqueo, tampoco lo sabemos. ¿Se habría cansado Zaqueo de la riqueza y empezaba a anhelar algo mejor? Tampoco lo sabemos. Lo que nosotros sabemos es que él corría para ver quién era Jesús, ¿no? Sin embargo, es Jesús el que busca a los pecadores, y Jesús siempre halla a los pecadores, y Jesús siempre recibe a los que busca. Entonces Jesús conocía la urgencia del tiempo. Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. De igual manera, el Señor Jesús nos está buscando. Aun cuando muchas veces nosotros podemos creer que no necesitamos de Él. Él sabe tu necesidad mayor, aun cuando tú no le hayas dicho. El Señor Jesús en esta mañana está diciendo: ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes qué, Miguel? ¿Sabes qué, Laura? ¿Sabes qué, Raquel? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Entiende? Hoy es necesario. No es mañana, no es pasado, no es otro día. Él sabe que quizá tú tengas una necesidad mayor en el día de hoy. Por eso Él está diciendo: hoy es necesario, ¿no? Hoy es necesario. Esto está respondiendo a una necesidad. Por eso, ¿sabes qué, Zaqueo? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Descendió a prisa y lo recibió gozoso. Cuando él lo recibe Jesús, entonces, al ver esto, verso 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre la gente va a hablar, ¿no? Y los que más hablan son quizás los que más necesitan. También los que estaban murmurando necesitaban de Jesús. Sin embargo, no podemos encontrar que ellos se hayan arrepentido o que ellos hayan recibido a Jesús. Zaqueo no era culpable de su estatura y que no podía ver por encima de la multitud. Hizo lo que pudo para superar su limitación, dejando a un lado su dignidad y subiéndose a un árbol. En un sentido espiritual, todos somos pequeños de estatura porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Entonces nadie llega a las altas normas de Dios. Todos somos demasiados chicos para entrar al cielo. Lo más triste es que muchos pecadores piensan que son grandes. Se miden por las normas humanas, dinero, cargos, autoridad, popularidad.
lo que delante de Dios es abominación, como dice Lucas 16:15. Piensan que lo tienen todo cuando en realidad no tienen nada, Apocalipsis 3:17. Este hombre pequeño se vuelve grande, ¿no? La gente pensaba que era rico, pero en realidad no era sino un pobre pecador en bancarrota que necesitaba el perdón de Dios. Necesitaba la vida eterna, necesitaba el obsequio más costoso del mundo, el recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Zaqueo, hermanos, no se salvó porque prometió hacer buenas obras, sino porque respondió por fe a la palabra de la gracia de Cristo, que era necesario de ir a su casa, que era necesario ser recibido por Él. Y Zaqueo estaba dispuesto y confiado en el Salvador. Por eso, cuando él dice, después de haberle recibido, cuando él habla acerca de estas palabras de Zaqueo que están a partir del verso 8, lo cual dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Estas palabras solamente revelaban el corazón arrepentido, reconociendo la maldad que él había hecho, arrepentido de su pasado, ¿verdad? Entonces él quería retribuir. Este corazón dispuesto es el corazón que le agradaba a Jesús, ¿no? Bajo la ley mosaica, si un ladrón confesaba voluntariamente su crimen, tenía que devolver lo robado, añadir una quinta parte y llevar una ofrenda de expiación al Señor. Levítico 6:1. Si robaba algo que no podía devolver, tenía que pagarlo cuadruplicado. Éxodo 22:1. Y si lo encontraban con los bienes, tenía que pagar el doble. ¿Qué muestra más grande poder ver en este hombre la renuncia a la vida vieja? Si en algo defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y eso debe hacernos pensar, hermanos, que muchos que hemos recibido a Cristo no estemos dispuestos a esto, ¿verdad? La vida vieja ha pasado, aquí todo hecho nuevo, decimos, ¿verdad? Y muchas veces obviando resarcir, obviando retribuir o devolver el fraude, la deuda, las ofensas quizá que hemos tenido para con los demás, damos por olvidado eso, borrón y cuenta nueva. Sin embargo, este hombre nos está enseñando, ¿verdad?, que cuando se conoce a Cristo, entonces hay que arrepentirse, pero hay que retribuir si en algo le ofendimos o le hemos defraudado a los demás, ¿no? Zaqueo no buscó evasivas a los términos de la ley. Ofreció pagar el precio más alto porque su corazón realmente había sido cambiado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta actitud, hermanos, es necesario verla manifiesta en nuestra vida, o es necesario verla cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Si he defraudado en algo, yo tengo que arreglarlo. Como hijo de Dios no podemos empezar una vida de fe si antes no hemos arreglado cuentas en situaciones como estas, ¿no? No podemos decir que somos nueva criatura y que por eso todas las cosas fueron hechas viejas o olvidadas. No, si en algo tenemos que retribuir o devolver, debemos hacerlo. Ahí podemos ver el verdadero perdón que él había sentido, ¿verdad? Su corazón lleno de gozo, él reconocía: hice mal, entonces yo defraudé, la mitad de mis bienes, era un hombre rico, yo lo voy a dar. Si a alguien yo le defraudé, entonces le voy a retribuir 4 veces más. Yo quisiera haber sido uno de los que hubieran sido defraudados, ¿no?, o engañados por Zaqueo, entonces hubiera recibido 4 veces más lo que él iba a restituirme. Nosotros debemos de entender, hermanos, que como hijos de Dios, ¿no?, cuando uno nace hijo de Dios, nace rico, porque tiene toda la bendición espiritual en Jesucristo. Efesios 1:3. Tenemos la riqueza de la misericordia y gracia de Dios.
así como la riqueza de su gloria, Filipenses 4:19, riquezas y de sabiduría, Romanos 11:33. Esas son inescrutables riquezas que jamás se puede entender ni agotar por completo. La acción de Zaqueo es la que lo lleva a expresar a Jesús lo siguiente en el verso 9. Jesús, al ver esto, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como era de esperarse, la gente había criticado a Jesús por visitar la casa de un publicano, pero el Señor no prestó atención a sus palabras. Los que criticaban también necesitaban de él. Cuando un día empieza, uno nunca sabe cómo terminará. Para Zaqueo, ese día terminó en gozosa comunión con el Hijo de Dios, porque ya era un hombre cambiado con una vida nueva. Además, qué maravillosa declaración: hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra dice que por la salvación de uno será salvo uno y su casa, ¿no? Por el Evangelio de Cristo. Yo quiero preguntar en este tiempo, sí, quizá muchos dirán que esta palabra es para los ricos, y los ricos opresores o los ricos que defraudan, ¿verdad? O los que tienen bastante para retribuir o devolver. No, la palabra de hoy nos muestra, ¿verdad?, el corazón de un hombre que aún sin conocer su necesidad fue alcanzado por Jesús, ¿no? Y entonces yo quiero decir entonces en este tiempo, ¿cuál es tu actitud hacia Jesús? Si tú escuchaste alguna vez de Jesús, si tú quieres saber quién es Jesús, pues Jesús está buscándote a ti. Él sabe que hay una necesidad mayor en tu vida, aun cuando tú no la reconozcas. Muchas veces nosotros pensamos que la gente que tiene dinero no tiene necesidad. Sin embargo, aquí encontramos que cuando Jesús dice, hoy es necesario, ¿no? Hoy es necesario. Podemos entender que sí había una necesidad, el ser perdonado de sus pecados. Y aquí podemos también entender, hermanos, ¿no?, que aunque la palabra del Señor que dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, también hay oportunidad para los ricos. A veces pensamos o creemos, no, los ricos no tienen salvación o los ricos no tienen esperanza. No, aquí también hay una oportunidad para los hombres ricos, que ellos puedan reconocer que necesitan del Señor Jesús. Nosotros también podemos entender, hermanos, ¿no?, ese deseo del Señor de ir a la casa de un pecador. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Sin embargo, en Jesús podemos acercarnos, podemos tener este corazón dispuesto, ¿no?, de invitar al Señor a mi casa. Recibir a Jesús en su casa nos trae memoria Apocalipsis 3:20, que dice, ¿no?, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que el Señor Jesús te está diciendo, y en esta mañana el Señor Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario que escuches entonces la voz del Señor Jesús. ¿Quién te está hablando en esta mañana para decirte, yo deseo, es necesario ir a la casa tuya? Es necesario que abras la puerta de tu corazón para recibirle, porque Él quiere, en primer lugar, arreglar esa necesidad de perdón de tus pecados. No solamente los ricos son pecadores, los pobres también lo somos. Y no solamente los ricos necesitan de Jesús, los pobres necesitamos también de Él.
Todos somos pecadores. No hay nadie quien se pueda justificar delante del Señor. Y el Señor está en este día diciendo: no te preocupes si eres pequeño, ¿no? Y si tú tienes curiosidad, pues yo quiero ir a tu casa. Yo sé que hay una necesidad mayor en tu corazón. Yo sé que necesitas reconciliarte con Dios. Yo sé que has vivido mucho tiempo alejado del reino de Dios nuestro Padre. Yo sé que has vivido en pecado. Y aunque tú creas que eres justo, pues la palabra dice que tú eres pecador, porque no hay ni siquiera justo uno. Y es necesario que el Señor Jesús entre en nuestro corazón, porque el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y muchas veces andamos perdidos y no nos damos cuenta o no lo sabemos, porque estamos lejos del Señor. El pecado nos separó, el pecado nos alejó, pero ahora el Señor Jesús ha venido para acercarnos, para encontrarte, para que sea un día diferente en tu vida, para que termines un día con gozo, para que tengas gozo de ahora en adelante. El Señor Jesús todavía te está buscando como un pastor busca la oveja perdida. No obstante, Él vendrá una segunda vez, ya no como un pastor, sino como un juez. Y hay de aquellos que tengan que confrontarlo por no querer aceptarlo en el día de hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy el Señor te está diciendo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Alberto, es necesario que yo pose en tu casa. Juan, es necesario que yo pose en tu casa. María, es necesario que yo pose en tu casa. Cada uno de nosotros, si ponemos nuestro nombre, ¿no? Alfredo, Luis, Fran, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué le vas a decir? Si el Señor Jesús, dejando el cielo, ha venido a la tierra y te está diciendo: es necesario que yo pose en tu casa, es porque Él ve una necesidad en tu corazón, es porque Él ve una necesidad en tu vida, es porque Él quiere darte la vida eterna, es porque Él quiere llenar ese vacío que tienes en tu corazón, es porque Él está conociendo la soledad que hay en estos tiempos en ti, es porque Él está mirando la desesperanza que ahora tienes tú, es porque Él está mirando la preocupación, porque Él está viendo el peso de nuestro pecado. Por eso te está diciendo: es necesario que hoy yo pose en tu casa. El Señor Jesús te está diciendo a ti y a cada uno de nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Vamos a orar. El Señor Jesús te está diciendo en este tiempo: es necesario. Él lo conoce todo. Nosotros no sabemos, pero Él sabe lo que pasa en ti y Él está invitándote a ti. Él te está pidiendo a ti, Él se está invitando a posar en tu corazón en este día. No lo rechaces, recibe esa invitación del Señor Jesús. Oremos, no lo rechaces. Es la mejor decisión que puedes tomar para tu vida. Es el mejor momento hoy para tu vida. Tú que estás solo ahí, escuchando, mirando en este tiempo, escuchando esta palabra de parte del Señor Jesús. Tú que ya no tenías esperanza o que ya no la tienes. Tú que estás sumido en el dolor, sumido en el sufrimiento. A ti te está diciendo el Señor: es necesario que yo pose en tu casa. Recíbelo entonces ahora. No lo rechaces. Oremos y a través de esta oración tú invites al Señor Jesús a posar en tu corazón y en tu vida. Oramos.
Señor Jesús, tú dejaste el cielo y viniste a la tierra. Y viniste, Señor, a buscar lo que se había perdido, y ahora, Señor, tú lo estás encontrando. Cuando en esta mañana, conociendo, Señor, nuestra necesidad, con nombre propio nos estás hablando. Miguel, Luis, es necesario que yo pose en tu casa. Señor, tú nos estás buscando. Tú quieres, Señor, entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Tú estás reconociendo que no podemos, Señor, seguir más en nuestras propias fuerzas. Tú, Señor, quieres darnos vida, perdonar nuestros pecados, levantarnos si estamos caídos. Tú sabes, es necesario que tú vengas. Tú sabes cómo está nuestra situación personal, nuestra situación familiar. Tú sabes cuánta necesidad hay en nuestro hogar, en nuestra vida. Por eso tú estás diciendo, es necesario que yo pose en tu casa. Por eso, Señor Jesús, en este día, Señor, tan bendito, en este tiempo tan precioso, en este tiempo, Señor, en que tú descubres, Señor, nuestra necesidad de ti, te invitamos, Señor, a nuestra vida. Te recibimos como Señor y Salvador, Señor, de mi pecado, de nuestro pecado. Perdónanos, porque pecadores hemos sido rebeldes, lejos de ti, Señor. Y ahora, Señor, nos ofreces esa salvación. Tú que diste tu vida en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Tú que derramaste tu sangre, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Cómo no recibirte? Pues te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y gozoso, Señor, te abrimos nuestro corazón. Ven, Señor, a nuestra vida, ven a nuestro corazón. Sálvanos, Señor, desde esta maldad. Sálvanos, Señor, desde ese pecado. Sálvanos, Señor, desde la situación en la cual estamos viviendo. Sálvanos, Señor, de la soledad, de la desesperación. Y tú eres vida, Señor. Refresca, Señor, nuestra esperanza. Algunos ya no la tenemos, Señor. No tenemos, Señor, consuelo. Nuestra vida, nuestro pueblo, Señor, nuestra nación se pierde. Entonces también es necesario, Señor, que tú poses en mi hogar, en nuestro barrio, en nuestra nación. Está abierta, Señor, la puerta de nuestra vida para que tú, Señor, no sea una visita, sino que te quedes, Señor, morando en nosotros, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese amor, porque tú, Señor, viniste a buscar lo que se había perdido y lo has encontrado, Señor, en esta mañana. Por eso, Señor, mi corazón te alaba gozoso. Eres nuestro Salvador, eres mi Salvador, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.